Nosotros somos el equipo número 2, el cual se conforma por nuestro compañero José Manuel y mis compañeras Frida Zárate, Perla Yajana, Rosa Griselda y su servidora Yasmín. El tema a abordar tiene como título Conductas de riesgo en la adolescencia y la juventud a continuación. Los temas que se llevarán a cabo son pobreza, migración, desempleo, violencia doméstica, drogadicción, deserción escolar, sexo sin protección y depresión. Las conductas de riesgo son comportamientos que implican un efecto placentero inmediato, pero que carecen de una valoración de las consecuencias posteriores. El nivel socioeconómico se refiere a las condiciones que tienen los estudiantes para satisfacer sus necesidades, es decir, por ejemplo, su vivienda, la alimentación, el vestuario, el esparcimiento, el transporte o algún material de estudio que tienen para ellos. Bien, pues recordemos que una conducta son las acciones que se toman y potencian nuestro riesgo. Un factor es todo nuestro entorno y aquellas cosas que lamentablemente no podemos controlar. Nosotros identificamos la pobreza como un factor, ya que por esta se abandona mucho los estudios por falta de recursos. O sea que el fracaso escolar roba muchísimo la posibilidad a los adolescentes y claro también a un estudiante de su crecimiento personal y social. Este trae conductas como drogadicción, depresión, uso inadecuado de redes sociales, conductas antisociales y muy violentas y también relaciones sexuales sin protección, claramente por falta de información. Y de la pobreza también desglosamos los trastornos de alimentación y enfermedades, dada la magnitud de que como adolescentes y como ya lo sabemos, sufren cambios tanto biológicos como físicos. De aquí que se necesita una buena alimentación para que su proceso de desarrollo sea sano. Cuando no es así, tenemos conductas de riesgo como suicidio, autolesiones, problemas graves de salud que pueden conducir desgraciadamente a la muerte. Y claramente, hablando de las enfermedades, nos topamos con los accesos a servicios de salud. Dada la magnitud de la pobreza, con un nivel socioeconómico bajo, las personas tienden a morir antes, ya que aquí se hace mucho, lamentablemente, lo de la desigualdad debido a la falta de recursos. Desempleo. Conforme han pasado los años, la tasa de desempleo ha aumentado de una forma considerable, lo cual ha llevado a los adolescentes a la pobreza y a la migración. Este factor afecta tanto a la clase media como a la clase baja, provocando la búsqueda de empleo en el comercio informal. Drogadicción, consumo de drogas estupefacientes. Este sector es el más vulnerable debido a las relaciones tóxicas que existen entre los tipos de amistades, la falta de información y la falta de algún tutor. Esto puede llegar a ser muy peligroso, puesto que de esto se deriva la delincuencia organizada. Algunas de las drogas más comunes son la marihuana, el LSD, la tacha, el tiner y el cemento. Además de los efectos directos de la salud, reduce el autocontrol, favorece también a otras conductas de riesgo, como lo son el sexo sin protección, accidentes y lesiones, actos violentos y muerte prematura. Yo les voy a hablar de la sexualidad sin protección. En México, en promedio, los jóvenes inician su vida sexual activa entre los 14 y los 19 años de edad. En México, la mayoría de los jóvenes conocen al menos un método anticonceptivo, pero más de la mitad de ellos no utilizan ningún método a la hora de realizar su primera actividad sexual. Los jóvenes inician su vida sexual a una temprana edad debido a dos principales circunstancias. Número 1, por pertenecer a un grupo social, y número 2, por la presión de la sociedad juvenil. Y esto, como sabemos, es una gran oportunidad a adquirir enfermedades sexuales que ya muchos conocemos, como lo es el chancro, el sífilis y uno de los más peligrosos, que es el SIDA, entre otras maneras. Así como a su vez obtener un embarazo no deseado a temprana edad, los cuales se han vuelto muy comunes en día de hoy. La violencia sigue siendo la principal causa de muerte en esta franja de edad.
ocurren 180 fallecimientos a diario. La violencia se puede presentar de distintas maneras, de manera verbal, de manera física o de una manera menos perceptible para la persona, que es la manera emocional o psicológica. La violencia ocurre en distintos entornos, ya sea, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que como su nombre lo dice, ocurre en la familia. Por ejemplo, cuando un adolescente es castigado de una manera física por ya ser rebelde o por obtener malas calificaciones, o cuando le dicen inservible, etc. También la violencia de noviazgo. En esta edad se da mucho el tener esta nueva experiencia, entonces a veces permiten lo que son las manipulaciones, jalones por parte de la pareja. Esto es violencia. También existe la violencia escolar o el bullying, que ocurre entre compañeros de clase, ya sea ser agredido, ofendido por usar lentes, por alguna complexión. Normalmente esto ocurre porque los adolescentes se quieren sentir superiores a otros. También existen otras maneras de violencia, otros tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia de género, que por el simple hecho de ser mujer te agreden o te atacan. También la violencia sexual, de como su nombre lo dice, es de una manera sexual. Y el abandono es otro tipo de violencia. La familia es lo más importante, es uno de los pilares más importantes en esta edad. Es en donde el adolescente recurre para apoyo. Y si una familia es disfuncional, pues no se cumplen las necesidades ni las funciones básicas. No quedan establecidos los roles, qué es lo que tiene que hacer el adolescente. Se dificulta el libre y el sano desarrollo de la persona. Entonces, pues le va a costar mucho formar una personalidad y pues es necesario que exista un buen soporte familiar para asimilar todos los cambios que está pasando el adolescente. Depresión. El ambiente que nos rodea modula nuestro cerebro, en este caso de forma negativa. La depresión repercute a nivel personal y físico, como lo son problemas académicos e interpersonales, ansiedad, tendencia al aislamiento, apatía, insomnio, irritabilidad e inclusive a sentirnos culpables. Por último, tenemos una situación cuando el adolescente se ve en la necesidad de abandonar sus estudios por diferentes situaciones que afectan su desarrollo. A este factor se le conoce como deserción escolar.